Bueno, la solución de esto. Primero, profe, tuvimos que hallar los pesos saturados, ya que en el ejercicio se decía que el nivel freático está en el nivel de terreno, pues con el dibujito. Entonces, con las relaciones de fase, el segundo suelo era con lo que habíamos hecho en el trabajo de aula. Y para el primero, lo que hicimos primero fue hallar la gravedad específica, ya que nos daban la densidad del sólido. Entonces con eso hallamos gravedad específica, luego hallamos la porosidad, supusimos el volumen de sólidos y bueno, ahí hallamos el peso saturado del suelo 1. Cuando hallamos el peso saturado del suelo 1, pasamos a realizar los cálculos de los esfuerzos efectivos de estos suelos. Para el primero, como tenemos sigma y el mu, hallamos ese esfuerzo efectivo del suelo 1. Para el suelo 2, con el suelo 1 hicimos lo de la regresión lineal para hallar un phi y un c. Luego con el suelo 2 pasamos a hacer lo mismo, hallar los esfuerzos efectivos, solo que en este caso en el suelo 2 nos daban un sigma de desviador, por lo que tenemos que hallar el sigma 1, pero también nos dan un mu, por lo que también teníamos que hallar los efectivos tanto para el sigma 1 como para el sigma 3. Una vez teniendo estos, por medio de restando como las ecuaciones, hallamos los sigmas 1, pues hallamos un nuevo sigma y una nueva c para este suelo 2. Bueno, profe, pues ya como continuando con lo que explica mi compañero Miguel, también entonces, como mi compañero Miguel terminaba de explicarte, empezamos a encontrar cada uno de los phi, dependiendo entonces analizándolo desde sigma 1, desde el tipo de probetas que teníamos, la 1 con la 2, luego la 2 con la 3, luego la 3, la 1 con la 3, y ahí fuimos encontrando entonces cada uno de los phi. Entonces una vez vimos los phi, vimos que dependiendo si no nos habían valores que y eran muy lejos, encontramos entonces el promedio entre esos tres phi y luego de esto lo que hicimos fue despejar de cualquiera de las tres fórmulas de cada una de las probetas, despejar entonces cuánto era la C y con esa C efectiva ya teníamos todos los valores. Lo que restaba era graficar. Para graficar entonces lo que debimos hacer primero fue graficamos el valor para la gráfica de poros. La gráfica de poros, pues eso siempre ha sido lo que has bajado, lo que has subido, la distancia z por 10. Y una vez teníamos eso, ya obtuvimos la gráfica. Luego entonces lo último que nos faltaba entonces sería el sigma vertical, la gráfica para los sigma verticales. Los sigma verticales tú nos dotaste una fórmula que digamos que de esa fórmula lo único que nos faltaba era el sigma vertical. Sin embargo, no teníamos sigma vertical. Entonces, ¿cómo encontramos el sigma vertical? El sigma vertical lo encontramos entonces desde la fórmula de boyante, con el peso específico boyante por z, y con eso encontramos entonces cada uno de los pesos específicos de los esfuerzos verticales en cada uno de los puntos pues, de análisis de cada uno de los puntos donde se diferenciaba el suelo, donde acababa. Y ya entonces en base a eso reemplazamos en la fórmula para encontrar entonces el sigma horizontal, y ya decidimos graficar. Eso fue lo que hicimos. Luego entonces para el punto número 2 lo primero que hicimos fue enumerar entonces los valores dependiendo entonces de lo que nos habían dado en los puntos anteriores. Entonces nuestro sigma 1 iba a ser entonces el esfuerzo horizontal más grande, el esfuerzo horizontal que nos dio mayor, y por otro lado el sigma 3 iba a ser nuestro esfuerzo horizontal, pero ya el negativo menor, por así decirlo. Eso fue como nos resultó a la gran mayoría, por ejemplo en el caso de Miguel y a mí, así nos resultó a ambos. Luego entonces lo que dispusimos fue graficar. Para la graficar entonces tú nos habías dotado de un ángulo bueno, hicimos los cortes, o por así decirlo, las cosas axiales a la gráfica, y lo que hicimos fue, nos habías dotado que tenía que ser un ángulo de 83 grados, proyectamos de 83 grados donde nos cortaba la gráfica de ahí hasta el radio, y ahí empezamos entonces ya todo el tema de trigonometría. Lo de trigonometría entonces, como nos habías dado un ángulo de 83 grados, lo que hicimos fue encontrar el ángulo, por así decirlo, adyacente, pero no, bueno, el otro ángulo que no sé, lo encontramos pues con una fórmula que tú también nos habías dictado, que era que era ese ángulo sobre 2, o sea el ángulo 83 era alfa sobre 2. Entonces el otro ángulo que no me escapa el nombre, como le puedo decir ahora, era alfa, entonces simplemente sería 83 por 2, entonces eso nos dio 166.
En base entonces a eso ya empezamos como todo el tema trigonométrico, encontramos pues el centro y el radio. Para el radio entonces lo que hicimos fue emplear la fórmula de sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, como pues teníamos un valores negativos, entonces pues el sigma 3 se nos iba a sumar, y para el centro lo que hicimos fue lo mismo, sigma 1 más sigma 3 ahora sobre 2, y en este caso se nos iba a restar porque pues teníamos un valor negativo. Pues ahí ya empezamos entonces todo el tema trigonométrico. Lo que pasó fue en base de triángulo que nos quedó la configuración, hicimos una ley de senos para encontrar entonces primero cuánto era, por así decirlo, ese lado opuesto al ángulo que nos había resultado de 166, pero 166 la parte interna del triángulo. Entonces, por así decirlo, tuvimos primero que hacer una fórmula que era 180, una básica 180 menos ese ángulo de 166 nos dio 14 grados, y entonces necesitamos encontrar cuánto era el lado opuesto a ese ángulo. Entonces lo que hicimos fue despejarlo de la fórmula de ley de senos, que era x, lo nombramos x, ese x es a seno del ángulo que acabo de mencionar de 14 grados, como el radio es al ángulo 83. Y ahí despegamos entonces la x. Con la x entonces ya teníamos la configuración del triángulo, y también teníamos donde se intersectaban entonces la que habíamos proyectado con 83 grados y lo que habíamos con la circunferencia. Ahí trazamos una línea recta y trazamos un ángulo de 90 grados. Entonces ahí empezamos a elaborar lo que era el Pitágoras, porque tenemos que encontrar dentro de la componente que nosotros llamamos como, o que yo llamé en mi caso como y y como z. Entonces para y y z lo que hicimos fue simplemente hacer Pitágoras. Teníamos el ángulo 83 que nos había dado tú, el opuesto, entonces simplemente lo que era el seno era opuesto sobre hipotenusa, que era la x, y para el coseno entonces simplemente era adyacente sobre hipotenusa. Con eso entonces obtuvimos los valores en y. En el caso de nosotros el y, que era el opuesto, era el tau, y las coordenadas de tau, y para el otro eran las coordenadas de sigma. Bueno, y algo que se nos faltó mencionar es que para nosotros poder ubicar el polo utilizamos lo que nos enseñaste en clase, que era como que ubicar una vertical. Exacto. Y una horizontal, y en este caso, pues a la mayoría, o a Sebastián a mí en este caso, el polo nos dio en el punto del esfuerzo negativo, o sea, la parte izquierda del círculo. Entonces a medida de eso ya trazamos la tangente, trazamos el radio, y ya hicimos lo que Seba les explicó.